Sí, pues hay que traerlo, ¿eh? Vale. Buenos días a todos. Por favor, compañeros. Señor Secretario General del Partido Socialista Obrero Español, señor Secretario General del Partido Socialista de Cataluña, ponente invitado de hoy, querido Miquel, muchas gracias, de verdad, en nombre de Europa Press, de los patrocinadores, mío personal. Presidenta del Partido Socialista Obrero, Cristina. Portavoces del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita, y en el Senado, Ander. Portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, querido Ángel. Secretario de Organización del PSOE, José Luis. Presidenta del PSOE andaluz y vicepresidenta del Congreso, Micaela. Secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel. Presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel. Diputados, senadores, autoridades, embajadores muy numerosos, queridas amigas y queridos amigos. Iniciamos hoy un ciclo, como no podía ser de otra forma, destinado a Cataluña, y lo inauguramos con el secretario general del Partido Socialista, que queremos agradecer de nuevo, Miquel, de verdad, tu presencia hoy, pero no seré yo, va a ser el secretario general del Partido Socialista quien te presente, por favor. Buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia. Realmente es para mí un honor el poder presentarles a Miquel Iceta. Miquel es, ante todo, un amigo, pero por encima de todo, el líder que necesita ahora mismo Cataluña. Y es que frente a la política de frentes que nos han escuchado en muchas ocasiones denunciar a los socialistas, la propuesta de Iceta se basa en una idea fundamental. Y es que el Partido Socialista Catalán es la única fuerza que no solamente piensa en cómo llegar al 21 de diciembre para recabar el máximo número de apoyos en los votos de los catalanes y catalanas, sino también en cómo reconstruir la convivencia fracturada por el independentismo los días y las semanas siguientes. A mi juicio es la propuesta que más se parece a la Cataluña plural, a la Cataluña diversa, que ha sufrido el error histórico del independentismo. El error de pensar en una sociedad, como tantas veces ha dicho Miquel, ayer mismo lo dijo, en una sociedad de vencedores y vencidos, en mayorías mínimas para imponer máximas rupturas sin importar las consecuencias. Hace unos meses ya, en su libro La tercera vía, por cierto, un libro que recomiendo vivamente leer, no solamente para saber cuáles han sido las situaciones que han llevado a la situación política actual en Cataluña, sino sobre todo las soluciones a la crisis en Cataluña. Como les decía en su libro La tercera vía, Miquel Iceta, entre otras cuestiones, se hace eco de lo que fue un catalán republicano y exiliado, Ferrater i Mora, un verdadero exiliado, a diferencia de otros, que consideraba y resumía en 4 las grandes virtudes del catalanismo: continuidad, sein, mesura e ironía. Yo creo que todas están sintetizadas en la personalidad de Miquel Iceta. Y por eso creo que Miquel, realmente lo creo, Miquel, estás en tu mejor momento político. Porque es ahora cuando toca reconstruir una Cataluña que aglutine. Es ahora cuando toca levantar un autogobierno lesionado por el independentismo y también en riesgo por las pulsiones recentralizadoras del conservadurismo. Y es ahora cuando toca dialogar y mucho, y acabar con los reproches en la política catalana. Ahora toca sumar, no dividir, y ahora, en consecuencia, es el momento de Miquel Iceta. Señoras y señores, la figura de Miquel Iceta para mí emerge como el cambio solvente,
el cambio seguro que reclama Cataluña ante una dinámica de bloques que bloquea la solución política en ese territorio. Primero, el bloque de la derecha representada por Mariano Rajoy y por el Partido Popular, esclavos de sus actos pasados, enfrentando irresponsablemente a territorios cuando estuvieron en la oposición y posteriormente desde el Gobierno, pero también con sus silencios presentes por su desidia y la displicencia con la que han tratado el tema catalán ante todo lo que podía pasar. Segundo, el bloque de aquellos que, tras abandonar su presunto centrismo, se sitúan a la derecha del Partido Popular, olvidando que en ese espacio no se construye la convivencia y la concordia que necesita y reclama el pueblo catalán. Tercero, los principales responsables de este desastre, por embarcar a un pueblo sensato, honesto, en un viaje a ninguna parte, sobre una legalidad, por cierto, imaginaria, de consecuencias dramáticas, que estas sí no son imaginadas, sino tristemente reales para la situación económica en Cataluña y también para el bienestar de muchos catalanes y catalanas. La agenda independentista sobre la de un gobierno progresista en la capital catalana, roto desde la torpeza de una equidistancia que ahora lo vemos, nunca fue tal. Querido Miquel, hablo mucho contigo, prácticamente a diario, y hemos compartido muchísimas reflexiones sobre la situación política en Cataluña y en el conjunto de España. Y coincidimos en que uno de los graves problemas del sistema político en nuestro país, uno de los grandes problemas de nuestro país, es que las derechas, cuando gobiernan España, construyen su proyecto en torno a un guión al que nuevamente el tándem de Rajoy y de Rivera han sido tristemente fieles. Primero, la unidad de España sin un propósito cierto. Y, en segundo lugar, un Estado en retirada, ausente de la resolución de los conflictos políticos, sociales y territoriales que sufren nuestro país. Este es el legado de un conservadurismo que lleva gobernando en nuestro país desde hace más de 5 años. El de la unidad sin fe, en el por qué tenemos que estar unidos, y un gobierno instalado en la desidia con el silencio cómplice de su principal socio parlamentario. El 86%, lo denunciábamos hace una semana en la ciudad de Valladolid, el 86% de su acuerdo de investidura continúa sin ser cumplido por los dos partidos políticos. En la España posible no se construye esa España con la simple fe, la unión de los territorios, porque así lo mandate la historia. Ni puede tolerar gobiernos que exhiban su fuerza con los más débiles, a los que abandona a su suerte con el desmantelamiento del Estado del Bienestar, mientras entrega cobijo y protección a quienes menos necesidad tienen de la fortaleza del Estado. La España posible, para nosotros los socialistas, se alimenta de propósitos y de afanes, de derechos, de libertades y de oportunidades. La España posible nos demanda un proyecto de regeneración política nacional. Un proyecto que devuelva la enorme deuda social que pagó en forma de recortes y de devaluación salarial y laboral la clase media y trabajadora durante estos últimos años de crisis. Un proyecto de cambio seguro, que solo el Partido Socialista puede reivindicar y ofrecer tanto en Cataluña como en el conjunto del país. Amigos y amigas, cada generación tiene derecho y también el deber, diría yo, de poner su huella en este proyecto colectivo que se llama España. La nuestra es una generación que creció con el legado benéfico del Pacto Constitucional que nos dejaron quienes tuvieron la valentía, la generosidad y la inteligencia en 1978. Y la mejor forma de renovar el agradecimiento que siempre les hemos tributado es avanzar en la vía que ellos supieron abrir, desde la certeza que nunca fue una vía muerta. Y no basta con cuidar de que las traviesas de esa vía estén en buen estado. No se trata de eso, que también. Se trata de seguir ampliando el trazado de esa vía para llegar más lejos, más unidos, más seguros. A España no se la une por decreto, ni con el largo de la tela de una bandera. A España se la une con un proyecto de regeneración política nacional que impulse, entre otras cuestiones, y sobre todo y ante todo, una renovación de nuestro pacto constitucional. Nuestra Constitución debe pasar la ITV de la España del siglo XXI. En 6 meses, España tiene una cita con lo mejor de su historia, con la renovación de nuestro pacto constitucional, con la participación de todos y de todas sin exclusiones. Y, por tanto, quiero aprovechar, queridos amigos, la tribuna que me brinda este desayuno para dirigirme expresamente al presidente del Gobierno en el día de hoy. Señor Rajoy,
usted se comprometió conmigo a abrir en 6 meses el candado de las grandes transformaciones que tanto necesita nuestro país. Le pido que aclare las dudas, le pido que cumpla con su palabra. Y no me lo debe a mí, se lo debe al conjunto de españoles y españolas. Renovar nuestro pacto constitucional, amigos y amigas, no es una opción, es ya una necesidad. Y la dirección de la propuesta que ofrece el Partido Socialista es bien clara. Reformar siempre para avanzar, no para involucionar. Reformar para dar un paso hacia adelante en esa nueva España autonómica de tintes federales que defendemos los socialistas. Nunca para tratar de uniformar a un país, España, que se sabe, se siente, es plural, es diverso. España nunca ha sido uniforme, nunca ha sido uniforme. No lo fue ni tan siquiera cuando mandaban los de uniforme en nuestro país. Una reforma para constitucionalizar valores que en 1978 a nadie se le ocurrió pensar que debían tener el rango de derechos constitucionales, como por ejemplo el de la sanidad pública o el de la igualdad real entre hombres y mujeres. Los valores en los que la izquierda siempre ha creído y que han abierto el camino para el progreso real de la mayoría y la protección y el amparo de las minorías y de los más débiles. Una reforma que vuelva a implicar a Cataluña en un proyecto colectivo, con el resto de una España orgullosa de su diversidad y plena de oportunidades. La unión con un propósito capaz de volver a ilusionar. No tanto la unión porque sí, por inercia, sino la unión por una causa compartida. Esta es la oferta conjunta que hacemos el Partido Socialista Obrero Español y el Partido de los Socialistas Catalanes a Cataluña y al conjunto del país. Una oferta construida desde el derecho a convivir, que es un derecho integrador, frente al derecho a decidir que se ha demostrado ser separador. Una propuesta de pacto constitucional progresista, abierta al diálogo en la diversidad de planteamientos ideológicos para honrar, con nuestra decisión, a los que abrieron la senda en el pasado. Y termino ya, porque hemos venido a escuchar a Miquel Iceta. Termino con una pregunta que no entiendo. Miquel, he escuchado que no te van a dejar bailar durante esta campaña. Yo conociéndote, realmente no sé si van a lograr que no bailes en esta campaña. Pero de lo que sí estoy convencido, querido Miquel, queridos amigos y amigas, es que con él al frente de la Generalitat, Cataluña sería gobernada al ritmo del sentido común, de la convivencia y de la justicia social. Les dejo con Miquel Iceta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación. Y intentaré mencionar algunos de los que nos acompañáis. En primer lugar, agradecer también a Europa Press y a sus patrocinadores por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes una reflexión sobre Cataluña y España. Y mencionar siempre es delicado porque te dejas a muchísima gente, pero quiero mencionar a Asís Martín de Caviedes como nuestro principal anfitrión, saludar al presidente del PSC, Àngel Ros, saludar a uno de mis maestros en política y amigo, José Enrique Serrano, hoy presidente de la Comisión para evaluar el funcionamiento del modelo territorial, a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, a Ángel Gabilondo, a Abel Caballero y a tantos y tantos compañeros y amigos que nos acompañan hoy, también amigos del cuerpo diplomático, a quienes agradezco su generosidad, a la gente de empresa, a los representantes de los medios, y supongo que lo saben, pero yo creo que hoy me he desayunado con una mala noticia, el fallecimiento del fiscal superior de Cataluña, de José María Romero de Tejada, y, en fin, que descanse en paz y que su familia encuentre el consuelo en los amigos. Agradezco a todos que hayan venido. Y empiezo ahora sí mi intervención. El proyecto que encabezo y con el que quiero llegar a la presidencia de la Generalitat es un proyecto de cambio tranquilo. He de decirles que no había compartido con Pedro esa idea de cómo explicar el cambio que queremos, de una reforma moderada pero constante en lo económico, de reconciliación en lo social y en lo político, y que se inspira en lo que se refiere a la articulación de Cataluña con el resto de España en las raíces del catalanismo político. Un catalanismo que nos ha legado verdades contrastadas,
que unidos ganaremos y que divididos perderemos, que la aspiración catalana de un mayor autogobierno debe traducirse siempre en un buen gobierno y que la unidad civil de los catalanes es el requisito previo a cualquier buena política y la cohesión social es la otra vertiente, la otra cara de la moneda de la unidad civil. Una y otra han sido, son y serán la base de nuestro progreso como sociedad. Lamentablemente, la mayoría independentista que ha gobernado estos últimos años ha ido en la dirección contraria y por eso esta legislatura ha sido un desastre y ofrece un balance pésimo. A comienzos de la legislatura que acaba de finalizar, yo decía desde la tribuna del Parlament de Cataluña: del mismo modo que los socialistas creemos que la cuestión catalana es un problema político que debe resolverse políticamente y no por la vía judicial, también creemos que cuando las leyes democráticas se incumplen deliberadamente o cuando una institución, se llame Parlament de Cataluña o se llame Gobierno de la Generalitat, se propone desobedecer abiertamente la legalidad democrática, esto debe tener inevitablemente consecuencias jurídicas. Algún malpensado puede creer que ha arreglado la cita para acomodarla a la historia, pero lamentablemente no fue así. Insistía entonces: ganar las elecciones habilita para gobernar, no para saltarse la legalidad democrática y llevar Cataluña al precipicio. Estoy convencido de que el panorama que he dibujado hace unos instantes conducirá a sus aventureros protagonistas a un gran batacazo y al fracaso con un elevado coste para Cataluña. Por lo tanto, la leyenda Iceta Profeta puede mantenerse y sostenerse con ejemplos muy concretos. No hace falta que les diga que me hubiera encantado equivocarme, pero lamentablemente no ha sido así, con lo cual llevamos al menos 2 años advirtiendo de lo que iba a pasar. Y ahora nos encontramos en un momento realmente excepcional. Tan excepcional que, como ustedes ya saben, hemos hecho un pacto para incorporar a nuestras candidaturas a personas procedentes de la antigua Unió Democràtica de Cataluña, la UDE-CiU. Antes era CiU y ahora es CiU, Socialistas i Units. Y lo hemos hecho porque ambas partes somos conscientes de la importancia y la excepcionalidad del momento y porque compartimos la necesidad de encontrar soluciones acordadas. Compartimos el compromiso de no resignarnos a un empate de impotencias entre el independentismo y el inmovilismo. Compartimos la voluntad de levantar la bandera del diálogo, la negociación y el pacto para volver a cohesionar la sociedad catalana, para defender nuestro autogobierno, y compartimos también la voluntad de recuperar un marco de estabilidad y confianza que garantice el progreso económico y la justicia social. Hemos hecho un pacto los que nos sentimos herederos de 2 tradiciones políticas distintas que fueron capaces de reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se unieron en un momento también excepcional para impulsar la economía social de mercado y el pacto social que han promovido el periodo más próspero y justo de la historia europea. Por eso, en este momento excepcional de Cataluña, ambas fuerzas nos hemos comprometido a trabajar conjuntamente para superar la crisis política, económica, social e institucional de nuestro país. Pero la voluntad de sumar y de llegar a acuerdos no se ha detenido aquí. También hemos incorporado a nuestras candidaturas a destacados representantes del pensamiento de izquierdas, a veces incluso más a la izquierda que los socialistas, como Beatriz Silva y Carlos Jiménez Villarejo. Y eso ha sido posible porque la gente de izquierdas de verdad tiene claro que la nuestra es la única candidatura de izquierdas no nacionalista que se presenta en Cataluña, que nuestra candidatura no es complaciente con el independentismo. Como dice Beatriz Silva, la número 4 de mi candidatura, cito literalmente: poner nuevas fronteras no es de izquierdas. Querer la independencia es insolidario porque se defiende el bienestar para uno mismo sin importar lo que les pase a los demás. Seguramente por eso los estudios sociológicos dicen que la independencia es más deseada entre los que tienen rentas altas que entre los que tienen rentas bajas. Debo decirles que este esfuerzo de acuerdos previo a las elecciones pone de relieve algunos aspectos que quisiera, además, destacar. Hay quien no es capaz de acordar con otros a menos de que compartan al 100% sus ideas. Hay quien no quiere acordar, sino que quiere imponer. No es nuestro caso. Nosotros creemos en el acuerdo entre diferentes, el acuerdo desde el respeto mutuo
y hemos querido demostrarlo ya antes de las elecciones. Seguramente por eso la capacidad de mi candidatura para sumar voluntades diversas ha levantado críticas entre nuestros adversarios. Pero Cataluña en estos momentos necesita acuerdos y no enfrentamientos entre bandos irreconciliables, porque hoy, como les decía, tenemos una crisis política, una crisis institucional, una crisis económica y una crisis social. En suma, una sociedad dramáticamente dividida, una economía debilitada, con más de 2.600 empresas que han trasladado fuera de Cataluña su sede social y más de 1.000 de ellas su sede fiscal, y tantas personas que cambian las cuentas de sucursal bancaria o hablen las llamadas cuentas espejo, con una imagen dañada en el resto de España y en Europa, con unas instituciones intervenidas, con el anterior Gobierno cesado, parte de sus miembros en prisión preventiva debido a una decisión judicial que nosotros entendemos desproporcionada y parte de sus miembros y su propio presidente en Bruselas a la espera de que se resuelva la solicitud de entrega a la justicia española. Nosotros habíamos advertido de los riesgos. Trabajamos como nadie para evitar la declaración unilateral de independencia y, por tanto, también la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Queríamos que las elecciones fueran convocadas por el presidente Puigdemont. Lo tuvimos muy cerca, pero finalmente se echó atrás, incapaz de soportar la presión de los sectores más radicales del movimiento independentista, empezando por Junqueras y Esquerra Republicana de Cataluña. Los mismos que ahora van diciendo que proclamar la independencia y la República Catalana fue un acto simbólico, que no hay para tanto, que cómo puede ser un delito lo que han hecho. Miren, si hay delito lo dirán los jueces. Yo, como ciudadano, lo que sí digo es que son responsables de causar un enorme daño a la sociedad catalana en términos de división y de incertidumbre frente al futuro. Y ese daño lo han sufrido tanto los que no quieren la independencia como los que la deseaban. Y ahora ven como, sin ningún rubor, los miembros cesados del Gobierno admiten que les engañaron a ellos y que también se engañaban entre sí. Solo hay una palabra que se pueda decir en público para describirlos. Son unos irresponsables. Y espero y exijo que pidan disculpas por ello al conjunto de la sociedad catalana y española. Y que conste que no estoy eximiendo de responsabilidad al Gobierno del Partido Popular. Ellos son responsables de no haber abierto ninguna puerta ni ventana a una solución política. Combatieron a capa y espada el Estatuto del 2006 y han sido incapaces de ofrecer una respuesta a un problema que el paso del tiempo no ha hecho sino agrandar. Pero no toca ahora mirar al pasado, lo que toca es mirar al futuro y a las soluciones que necesitamos. Las elecciones del 21 de diciembre nos ofrecen la oportunidad de cambiar de rumbo. El presidente Mas primero y Puigdemont y Junqueras después habían fijado lo que ellos mismos llamaron un rumbo de colisión. Yo quiero cambiar de rumbo. Quiero fijar un rumbo de estabilidad, de cordura, de prosperidad, de justicia social y de sostenibilidad. Quiero invitar a la sociedad catalana a un viaje muy diferente al que nos propusieron Mas y Puigdemont. Una invitación a recuperar el respeto por todas las ideas. Una invitación a dejar atrás actitudes sectarias. Una invitación a abandonar proyectos que dividen la sociedad entre buenos y malos catalanes. Una invitación a escuchar y a acordar, a transigir y negociar, a pactar. Una invitación a reencontrar el catalanismo pragmático que hizo grande a Cataluña. Una invitación a renunciar al radicalismo que pone en riesgo todos los avances logrados con tanto esfuerzo por muchas generaciones. Una invitación a abandonar la búsqueda permanente de excusas y enemigos para justificar errores y fracasos. Una invitación, en definitiva, a ser dignos de nuestra historia, dignos herederos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y sí, quiero ese cambio tranquilo, ese cambio sin ruptura. Quiero una prosperidad que no deje a nadie atrás. Personalmente desconfío de las verdades absolutas y de los dogmas que solo pretenden ahogar discrepancias. Cuando el argumento es insulto no hay razón. Cuando el sentimiento se impone sobre las razones, desaparece el pensamiento. ¿Y qué estamos los que así pensamos en condiciones de ofrecer en esta etapa política? Pasar del lío a las soluciones, pasar del radicalismo a la moderación,
pasar de la inestabilidad a la estabilidad, pasar de la improvisación a la preparación, de la confusión a la claridad, de la incertidumbre a la certeza, del engaño a la sinceridad, del espejismo a la realidad, de la discordia a la concordia, de la desconfianza a la confianza, del fracaso al éxito, de la frustración a la esperanza. Y nada más y nada menos que a esto me comprometo. Es por eso que quiero ser presidente de la Generalitat. Ciertamente me presento con un programa concreto, pero en estas elecciones me parece más relevante subrayar los objetivos de país que mi programa, que contiene, horror, más de 700 medidas concretas. Hace unos meses les hubiera dicho que mis objetivos eran dos: conseguir un clima de diálogo y acuerdo entre Cataluña y el resto de España, y el segundo, utilizar todo el potencial del país al servicio del progreso económico y de la lucha contra las desigualdades que se han incrementado durante la crisis. Ahora, la razón principal, y casi me atrevería a decir la única, es otra. Quiero ser presidente para superar la división entre los catalanes. Si soy elegido presidente, lo sacrificaré todo al servicio de este objetivo. Trabajaré para evitar la división y una política de bandos enfrentados, una política frentista. Si soy presidente, intentaré que nadie se sienta excluido de la política catalana, ni los que quieren que todo siga como está o incluso querrían retroceder, ni los que quieren romper con todo. Mi primera obligación será encontrar la manera de que todos sean escuchados y que todos puedan hacer su contribución a un futuro mejor. Yo no quiero la victoria de unos sobre otros. No quiero que la satisfacción de la mitad más uno implique la derrota de la mitad menos uno. Por eso, más que pactar una votación, como nos dicen que quieren los independentistas y quienes acompañan, quiero que los catalanes voten un acuerdo, un nuevo acuerdo de entendimiento con el resto de españoles. No quiero una votación sobre si nos queremos ir, quiero una votación que sancione el acuerdo alcanzado para seguir viviendo juntos y mejor. Lo he dicho ya, no quiero frentismos, quiero amplios acuerdos, quiero transversalidad. Debemos abandonar la división entre independentistas y españolistas, separatistas y unionistas, patriotas y traidores, campo contra ciudad, interior contra costa. Quiero reconciliación. Creo que podemos estar todos unidos en torno a tres objetivos esenciales. El primero, y es triste quizá tener que recordarlo, respetar la ley. El segundo, respetar la diversidad. Y el tercero, trabajar por el bien común. Es hora de restablecer la confianza en el futuro. Nuestra convivencia se ha resentido, nuestro progreso se ha resentido. Se había presentado eso que llamaban procés como fácil, sencillo, deseable, pero lo que estaba por venir, y lo advertimos, era el desastre. Un desastre que había que haber evitado y que ahora hay que remontar, sin perder un instante. Por miedo a la inestabilidad política, por miedo a la inseguridad jurídica, los dos bancos catalanes, 6 de las 7 empresas catalanas que cotizan en el IBEX, el sector asegurador entero, las empresas que concentran una facturación que equivale al 40% del PIB catalán, han decidido trasladar su sede social fuera de Cataluña y se han producido, y ustedes lo conocen bien, casos de boicot comercial. Y no les extrañará que, como socialistas, nuestra principal preocupación sean las personas que viven o intentan vivir de su trabajo, el mundo del trabajo. Y nos vamos a esforzar codo con los sindicatos y los empresarios para asegurar el progreso económico del país, gravemente dañado por la deriva independentista. Basta ya. Yo les digo a unos que vuelvan, a otros que no hagan boicot. Dañar a Cataluña es dañar a España y, encima, colaborar a la campaña de los independentistas en favor de la separación. Conmigo de presidente, todos tendrán las garantías de que nunca volverá a estar en riesgo la estabilidad política ni la seguridad jurídica. He dicho antes que quería utilizar toda la potencia del Gobierno de la Generalitat para mejorar la economía y reducir las desigualdades que se han incrementado durante la crisis. Y quiero hacerlo cambiando de política. Yo quiero volver a una política que dé prioridad al establecimiento de pactos y acuerdos estratégicos que sumen esfuerzos. Todos los pactos posibles que vayan articulando un nuevo contrato social, tal y como lo define el profesor Antón Costas en su último libro, y le cito: contrato social entendido
como el compromiso entre todos los miembros y grupos de una sociedad para compartir un proyecto común de futuro y cooperar lealmente entre ellos para conseguirlo. Es decir, amplios apoyos sociales para impulsar las reformas de todo tipo que nuestra sociedad necesita, porque toda reforma, por pequeña que sea, necesita de una amplia base social que la sustente, ya que cambia inercias y equilibrios económicos y sociales y, por lo tanto, genera resistencias. ¿Y qué es lo que creo que se debería pactar? Habría que pactar cómo hacer crecer la economía, cómo repartir la riqueza y cómo crear empleo con un nuevo modelo económico en que el crecimiento no genere nuevas desigualdades, que sea más respetuoso con el medio ambiente y que esté más atento a luchar contra el fraude y la explotación laborales. Y un pacto que aleje el miedo que muchos sectores, incluidos aquellos que hoy tienen trabajo y una alta formación, tienen al estancamiento económico e incluso a un posible retroceso. Habría que pactar una agenda por la igualdad, capaz de rescatar a los ciudadanos de las políticas actuales, que lo que han hecho es favorecer que se desplomen los ingresos de las familias con menos recursos, e impulsar la educación, defender el sistema público de salud y los servicios públicos, capaz también de detener la privatización de derechos y volver a los servicios sociales de acceso universal. Porque la desigualdad en nuestra sociedad está creciendo y debemos combatirla no solo por razones de justicia social, sino como garantía de eficiencia económica y prosperidad colectiva. Habría que pactar también una agenda de regeneración institucional y democrática que permita que la política, la propia democracia, se imponga sobre la economía. Es decir, que el poder de los representantes de los ciudadanos esté por encima del poder de los mercados o de los intereses gremiales de colectivos afectados. Una agenda que contemple recuperar políticas públicas de regulación que establezcan reglas claras, establezcan límites e igualdad de oportunidades para incentivar la competencia, que es lo que más favorece a los ciudadanos. Cuanto antes les hablaba de prioridades, he mencionado la de conseguir un clima de diálogo y acuerdo entre Cataluña y el resto de España. Para alcanzar este objetivo he formulado la idea del Pacto de Estado para Cataluña. ¿Y qué quiero decir cuando hablo de Pacto de Estado para Cataluña? En primer lugar, necesitamos que la sociedad española sea consciente de que hay que darle a la cuestión catalana la categoría de tema de Estado, no de un tema menor, circunstancial o efímero, y menos pasajero. Mucho hemos dicho que el problema que tenemos los catalanes, además de ser un problema entre nosotros mismos, es un problema de España. Incluso en este momento me atrevería a decir es el problema de España. Ninguna vez desde 1981 se ha encontrado España en una crisis institucional tan grave como esta. Ningún otro problema desde el 23F había provocado un mensaje televisado específico del jefe del Estado. En segundo lugar, el pacto debe reconocer las características singulares de la sociedad catalana, su identidad nacional y su vocación de autogobierno, sin privilegios, pero con un reconocimiento explícito al máximo nivel. En tercer lugar, hay que promover la necesidad de hablar en Cataluña, de hablar con Cataluña, de contar con los catalanes, con todos ellos, no solo con unos o con otros. El pacto debe servir no para contentar a unos, sino para beneficiar al conjunto de los catalanes y, como consecuencia, beneficiar al conjunto de España. No se trata de hacer un pacto para contentar a los independentistas. Se trata de hacer un pacto para convencer a una amplia mayoría de catalanes de que no necesitan la independencia porque hay un proyecto compartido más interesante y más beneficioso para todos. Se trata también de que no se utilice el tema de Cataluña como arma electoral, como elemento para ganar votos en el resto de España. El pacto debe servir también para abordar temas concretos que, desgraciadamente, llevan años sin ser objeto de una negociación sensata. Y me estoy refiriendo a temas como, primero, las 46 demandas planteadas desde el Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España, en las que creemos que hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos, dejando al margen una de ellas por imposible, que es el establecimiento de un referéndum sobre la independencia. Dos, desarrollar el estatuto vigente e incluso, y a partir de las oportunas reformas legales en el Congreso, abordar algunas de las cuestiones que el Tribunal Constitucional consideró que debían acometerse a través de la reforma de las correspondientes leyes orgánicas y no a través de la reforma estatutaria. 3. Abordar la negociación de la financiación autonómica. 4. Impulsar un ambicioso plan de inversión estatal
en infraestructuras estratégicas para España en territorio catalán, que incorpore un diseño inteligente y una gestión compartida. 5. Profundizar en el reconocimiento de la lengua, la cultura y los símbolos de Cataluña. El pacto debería servir para que se aprobara una ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística en España o para asegurar la presencia de las lenguas y culturas catalana y aranesa en la UNESCO. 6. Reconocer la importancia estratégica y simbólica de la ciudad de Barcelona como gran capital catalana, española y europea y sede de la Unión por el Mediterráneo. 7. Y por último, pero no en último término, impulsar una reforma de la Constitución en un sentido federal, una reforma que deberá recoger, en lo que se refiere a cuestiones territoriales, lo que hemos llamado las 4 Rs, 4 reivindicaciones. La primera R es el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña. La segunda son las reglas de reparto competencial que mejoren el autogobierno desde el respeto y la lealtad institucionales, reconociendo las competencias ya recogidas en los estatutos y las singularidades y hechos diferenciales, con especial atención a las cuestiones relacionadas con la lengua, la educación y la cultura. Tercera R, recursos. Debemos fijar los grandes principios del sistema de financiación, que en efecto debe ser suficiente, solidario, justo y equitativo, y recoger conceptos como los de esfuerzo fiscal similar y ordinalidad, así como la figura de los consorcios tributarios o solución equivalente para asegurar la más perfecta colaboración entre las agencias tributarias autonómicas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y cuarta R, representación, a través de un Senado o Consejo Federal que haga de nuestra Cámara Alta un verdadero instrumento de integración y cooperación territorial. Por cierto, es una reforma de la Constitución que deberá ser votada en referéndum por todos los españoles y que es de desear que obtenga un apoyo masivo en Cataluña. Quiero recordar que en Cataluña la Constitución de 1978 obtuvo un apoyo relativo mayor que en algunos otros lugares de España y, por lo tanto, nuestra ambición es conseguir que esa renovación del pacto obtenga un consenso como mínimo similar. Y por esa razón hay que trabajar mucho para alcanzar un acuerdo que pueda merecer un apoyo mayoritario de los catalanes. En definitiva, un pacto de Estado para Cataluña impulsado con la convicción de que promover el dinamismo de Cataluña es asegurar el progreso de toda España. Porque si una cosa ha quedado clara es que la desestabilización política e institucional de Cataluña tiene una traducción inmediata y negativa en la evolución de la economía española. Es hora de recuperar aquella frase de Pascual Maragall: lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña y lo que es bueno para Cataluña es bueno para España, ida y vuelta. Lo que es bueno para España también es bueno para Cataluña y también es bueno para Barcelona. Señoras y señores, lo que proponemos se puede resumir en 2 grandes conceptos. Por una parte, restituir la centralidad de la política y con ella la vía del diálogo, la negociación y el pacto como única forma de encontrar una solución que o es acordada o no será solución. Y, por otra parte, queremos poner fin a la incertidumbre, al temor sobre el futuro que se ha adueñado de todos aquellos trabajadores, autónomos, empresarios, estudiantes que cada día se esfuerzan por aportar lo mejor de sí mismos para que la sociedad prospere. Quiero devolverles la confianza de que el Govern de la Generalitat no seguirá convocando huelgas ni de país ni de ningún tipo, ni seguirá permitiendo que sectores minoritarios radicales de la sociedad actúen sin control, cortando las vías de comunicación, poniendo en peligro la actividad económica y, por tanto, miles de empleos actuales y futuros. El referéndum para salir de Europa que propone ahora Puigdemont o la desobediencia social permanente que defiende ahora Esquerra son riesgos que Cataluña y España no pueden permitirse. Yo quiero ser el candidato de todos los que quieren el acuerdo y el cambio, o debería decir de los que quieren acuerdos para cambiar las cosas a mejor. Yo no me limito a defender la legalidad, no me limito a señalar los riesgos de la independencia. Yo propongo un proyecto factible y estimulante de grandes acuerdos y transversalidad que resulte más eficaz y atractivo que la reivindicación de la independencia. Un proyecto que, como he dicho al principio, cuenta con el apoyo de mucha gente que antes nunca se había planteado apoyar a un candidato socialista. Permiten un breve paréntesis, pero
hay una expresión que he recibido estos días que quiero compartir con ustedes. Se me acerca una persona ya mayor y me dice: mira, jamás pensé votar socialista, jamás he votado socialista, pero te voy a votar. Afortunadamente mi padre no está, porque igual no lo entendería. Para que vean ustedes hasta qué punto la oferta de cambio tranquilo que hacemos está dirigida a muchísima gente. No es una oferta particular de socialistas para socialistas. Es una propuesta para los catalanes y, me atrevo a decir también, para los españoles, que han visto con preocupación crecer un problema y no han visto propuestas suficientemente sólidas para garantizar que entramos en un camino de solución. Yo me comprometo a hacer una campaña y, más importante aún, a desarrollar una obra de gobierno inclusiva, de la izquierda al centro, del autonomismo al federalismo. Miraré hacia España y seré tan exigente como dialogante con el Gobierno español, sea del color que sea. Recuperaré el papel de impulso reformista e innovador que hasta 2010 desarrolló siempre Cataluña. Y, desde luego, miraré hacia Europa. Quiero que Cataluña aporte soluciones al futuro de Europa, no que le traslade problemas. Ni queremos salir de Europa, ni queremos desentendernos de ella. Soy nieto de una mujer que, cuando cruzaba la frontera francesa, se empeñaba en decir que allí se respiraba mejor. Yo, muy pequeño, no entendía. Cuando más tarde he entendido, me parece inconcebible que desde el catalanismo se pueda siquiera imaginar una solución que nos separe de la Europa en la que siempre hemos querido estar. En este momento difícil de la historia de Cataluña, en un momento en que hubiera preferido muy distinto, me ofrezco a presidir la Generalitat para sustituir el actual laberinto por una nueva esperanza. Una esperanza de acuerdo y de cambio, la esperanza de un futuro mejor que nos hemos de labrar nosotros mismos con esfuerzo y perseverancia. Le debo esto a mi país. Llevo toda una vida en política preparándome para un momento como este, en el que necesitamos pasar del laberinto sin salida en el que nos han metido a un horizonte posible y mejor. Hago una propuesta catalanista, progresista y reformista, que se dirige a los catalanes que quieren orden y progreso y que nos va a permitir a muchos hacer gran parte del camino juntos. Quiero reconciliación entre los catalanes, reconciliación con el resto de los españoles, reconciliación con Europa y reconciliación con el progreso económico. Quiero una Cataluña mejor en una España diferente y en una Europa más unida y más potente. Esta es mi hoja de ruta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iceta. Muchas gracias, señor Iceta. Hoy nos vamos a ir hasta I-20, porque ha sido una intervención un poquito más larga que otras veces y hay muchos asuntos de interés. Señor Iceta, he organizado esto en tres grandes áreas. Una, vamos a hablar un poco de la campaña, de cómo va a ser, en fin, vamos a hablar de esto que nos tiene tan entretenidos a los periodistas, que son los pactos postelectorales, y vamos a hablar de financiación. Y si nos da tiempo, acabaremos con alguna cosa un poco general. Pero permítame que me refiera a dos cosas que ha comentado usted en su intervención. La primera es que ha dicho que exige disculpas, o sea, que los independentistas pidan disculpas por el daño causado. ¿Cree que esto va a ser posible? Bueno, yo creo que a su manera han empezado. Lo que pasa es que sus maneras son un poco extrañas. Pero cuando dicen que no habían dicho toda la verdad, que no estaban preparados, que no tenían las estructuras de Estado que decían tener, que no eran conscientes de las dificultades, que incluso a veces se engañaban entre ellos para seguir adelante, yo creo que es una manera un tanto original, pero que puede considerarse el inicio de una rectificación y de una solicitud de excusas. Porque, mire, hemos vivido todos en Cataluña y en España con gobiernos mejores o peores. Pero cuando uno se equivoca tanto, cuando uno ha prometido el paraíso y nos ha acercado al abismo del infierno, alguna explicación ha de dar. Y yo creo que eso es lo que corresponde hacer a los dirigentes independentistas que nos dijeron, fíjese usted, que el referéndum uniría. Yo siempre digo que Santa Lucía les guarde la vista y, a ser posible, se la incremente. Nos dijeron que la independencia nos haría más prósperos. Y ya les he explicado yo el panorama. Nos dijeron
que Europa nos estaba esperando con los brazos abiertos y que ya había países que estaban considerando seriamente el reconocimiento de la República Catalana. Cuando se han dicho mentiras de este calibre, lo mínimo que se puede pedir es disculpas. Yo no digo ya ni perdón ni que se arrodillen, no. Yo me muevo en una tesitura quizá distinta, porque Cataluña lo que necesita ahora son acuerdos y no revancha. Pero, desde luego, los acuerdos requieren poner las cosas en su sitio y decir la verdad. Y lo segundo de su intervención, señor Iceta, se ha referido usted a estas declaraciones que la verdad es que nos ha sorprendido a muchos de Puigdemont, pidiendo que los catalanes se pronuncien sobre la pertenencia a la Unión Europea. Pero más allá de la situación, ¿cree usted que esto responde a algo de fondo? Es decir, ¿hay alguna corriente en Cataluña que está cuestionando a la Unión Europea precisamente por la falta de apoyo al independentismo? Mire, no haré la cita exacta, pero un exconseller de la Generalitat calificó de comportamiento adolescente el de sus antiguos compañeros de gobierno. Como no me quieren, pues no voy. Como pierdo, no me gustan las reglas. La verdad es que ha sido muy terrible, porque tal como van las cosas, en la siguiente, ¿de dónde querrán que nos vayamos? Ya saben que yo soy seguidor de una serie de ciencia ficción, Star Trek, en la que un papel central lo juega la Unión Federal de Planetas, como no podía ser de otra manera. Yo creo que la próxima nos pedirán que salgamos de la Unión Federal de Planetas y también habrá que decirles que no. Bueno, señor Iceta, hoy es 27 de noviembre, hoy hace un mes del 155 y precisamente el compañero Manuel Muneiro de Telemadrid dice que qué balance hace de este primer mes o de este mes de aplicación del 155. Mire, les parecerá quizá difícil de creer, pero en estos días en alguna radio catalana hemos podido escuchar a responsables de la Administración de la Generalitat diciendo que las cosas van bien, que las cosas han ido mucho mejor de lo que nadie hubiera pensado. Y como lo dicen directores generales que lo eran antes y lo siguen siendo, no seré yo quien les enmiende la plana. Miren, tuvimos una discusión, a mi juicio un poco absurda, de si había un 155 blando o un 155 duro. Y yo siempre digo, cuando el supuesto en el que se aplica el 155 es el causado por un gobierno y un parlamento que rompen total, absoluta y radicalmente con la legalidad, no había duro o blando que plantearse. Sí que podía ser corto o largo. Y en eso debo decir que gracias, entre otros, a Pedro Sánchez, pero también, por qué no decirlo, al liderazgo del presidente del Gobierno de España, se ha producido una convocatoria electoral inmediata. Y todos los que decían que el 155 era absolutamente inaceptable, todos, sin excepción, quiero decir, CUP incluida, se presentan a las elecciones convocadas por el presidente del Gobierno de España en aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Por lo tanto, yo lo dejo ahí. Pero también quiero decir una cosa, porque hay gente que ha dicho que los socialistas no se tendrían que haber mojado en este tema. Y se sitúan este tipo de afirmaciones en las antípodas de lo que yo pienso que es la política. Cuando un partido está en la oposición, no deja de ser un partido de Estado, no deja de ser un partido con vocación de gobierno. Y cuando la legalidad y el Estado de Derecho están en peligro, no hay derecho a desentenderse del esfuerzo por restaurar la legalidad. Y digo más, porque hay gente, y no quiero señalar a ninguna alcaldesa, que dice, no, es que esto del 150, y no me refiero a la de Madrid, y esto del 155, que lo hagan otros, porque tampoco era tan importante. Y yo hago una pregunta que no ha obtenido hasta ahora respuesta. Si uno no quiere la independencia, si uno no quiere que se violente la legalidad, si como ahora han aceptado ellos mismos los independentistas, no tenían mayoría para hacerlo y por lo tanto nos están diciendo que una minoría estaba imponiendo su criterio a la mayoría, ¿cómo se revierte esa situación? Con todos los respetos para los creyentes, no será con rogativas y no será con cirios a San Pascual. Y por lo tanto, el Estado tenía la obligación de recuperar la legalidad y además, lo digo como catalán y como catalanista, de recuperar las instituciones de autogobierno que tanto nos costó conseguir.
porque tiende a olvidarse, pero las primeras rupturas legales que se produjeron fueron con el reglamento del Parlamento de Cataluña y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Luego también la Constitución. Y, por lo tanto, yo creo que, visto lo visto, no sé encontrar una alternativa mejor desde el punto de vista constitucional y democrático para la recuperación de la legalidad y del normal funcionamiento de las instituciones que una convocatoria tan inmediata como la que se ha producido de elecciones al Parlamento. Bueno, pues por terminar con este asunto del 155, le plantea a Fernando Jáuregui, y seguro que se lo pregunta por algo, que si le han llamado recientemente de la Moncloa para ver si hay vida más allá del artículo 155. Vamos a ver, como ustedes saben, y espero que no sea noticia y no sea extraño, entre los partidos nos hablamos, entre las instituciones nos hablamos, y yo debo decirles que, y me parece lógico, que el Gobierno de España en estos momentos está centrado en garantizar que la aplicación del 155 discurre con normalidad y que se celebran las elecciones con normalidad. Y, por lo tanto, hasta ahí. Yo creo apreciar en el Partido Popular un cierto cambio de perspectiva en el sentido de que ya no piensan que con el estricto cumplimiento de la ley se soluciona el problema. Pero eso habrá que verlo y, por cierto, la Iglesia de vez en cuando también cambia, pero el 21 de diciembre, hasta hace relativamente poco, era el día de Santo Tomás. Y saben ustedes que este santo, en fin, se caracterizó porque hasta que no tocó, no creyó. Y, por lo tanto, yo en estas cosas, pues hasta que no pueda tocar esa reforma constitucional no la creo del todo. Pero no quiero minimizar, y me pareció relevante, el compromiso que el presidente del Gobierno de España adquirió con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y líder de la oposición de afrontar de verdad esa cuestión. Yo no sé si con mucho o poco entusiasmo, si con gran o pequeña celeridad, pero yo creo que en el caso del PP seguramente también es a falta de mejor propuesta. Pero ¿no tiene usted duda, señor Iceta, de que el presidente del Gobierno mantiene ese compromiso? ¿Por qué iba a dudar yo de la palabra del presidente del Gobierno? Ahora ustedes me dirán, ¿le podemos hacer una lista inmensa? Vamos a ver, yo creo que esta crisis, y veo que Margarita Robles está a punto de pedir la palabra, pero créanme, yo creo que las crisis y las crisis de Estado nos hacen madurar a todos. Y probablemente después de ver lo que ha pasado, lo que podía haber pasado y lo que podemos estar en condiciones de evitar, se me hace muy difícil pensar que, por muy conservador que sea uno, no se esté dispuesto a reformar antes que a que todo se vaya por el canalillo del agua, ¿no? Dicen, de los ingleses, veo al embajador Manley, que no hay que tirar al niño con el agua sucia, ¿no? Pues yo creo que ahora hemos corrido el riesgo de perder muchas cosas y, por lo tanto, una reforma a tiempo es bienvenida y yo espero que el PP así se comporte. Y si tienen una propuesta distinta, no me atrevo a decir ya mejor, también agradeceríamos, porque yo siempre he dicho que uno de los problemas que tenemos los socialistas es que esto lo hemos hablado tanto, lo hemos discutido tanto, que ahora necesitaríamos poder confrontar nuestras ideas con las de otros. Y por ahora hay incomparecencia general. Bueno, señor Iceta, permítame que dediquemos unos minutitos a la campaña, a ver cómo va a ser. La primera pregunta es bastante obvia, si saben ya dónde va a empezar y dónde va a terminar la campaña del PSC. Mire, yo creo que sí, pero esta vez a mí me pasa una cosa. Yo fui cocinero antes que fraile. Yo escribí discursos para otros antes que revisar los míos. Yo he preparado campañas para otros antes de protagonizarlas. Y esta vez me comprometí con mi director de campaña, con Salvador Illa, que no me metería. Con lo cual hay algunas cosas que no sé. Pero esta sí. Sé que la abrimos en Hospitalet y la cerramos en Cornellá. Esta campaña es un poco distinta a otras porque al celebrarse las elecciones en día laborable, antes pues teníamos mucho más tasado dónde empezar, dónde acabar, pero en esta creemos que los días más relevantes de la campaña van a ser los que coinciden con los 2 fines de semana en los que contaré con el apoyo inestimable de Pedro en ese esfuerzo electoral. Eso le iba a decir. Ya sabemos que Pedro Sánchez, el secretario general, va a estar en 6 actos. ¿Le parece suficiente? ¿Va a contar con alguien más de la dirección del PSOE? Vamos a ver. Nuestro problema ahora es organizar el tráfico.
porque el nivel de solicitudes, de disponibilidades de compañeros y compañeras del partido, de todos los niveles y en todas partes que usted pueda imaginar, son enormes y, por lo tanto, vamos a intentarlo. Pero también debo decirles una cosa, a ver cómo la digo sin parecer presuntuoso. Quien quiere ser presidente soy yo. Y quien tiene la máxima obligación de comunicar sus compromisos a la ciudadanía soy yo. Y, por lo tanto, aun habiendo, y va a haberlos y muchos, Ángel nos va a acompañar por lo que me dijeron, porque como saben que me hace mucha ilusión saberlo, pues me lo dijeron, y otros tantos, ¿no? Vamos a intentar que el peso de la campaña recaiga sobre el candidato. Bueno, van a intentar ellos que recaiga sobre el candidato. Pero, desde luego, va a haber una presencia muy grande, porque es verdad que el 21 es la gran oportunidad para que los catalanes cambiemos el rumbo de nuestra política, pero también es la oportunidad para que el resto de los españoles puedan expresar su interés, su compromiso y su implicación en la solución. Y ese es el sentido de las presencias de fuera de Cataluña que se van a dar en la campaña electoral. ¿Sabe ya, señor Iceta, si habrá debates? Sí. Hay muchos. Lo que no sabemos es cómo se van a poder estructurar, porque algunos candidatos no están en disposición de participar en normalidad. Uno porque está... No se rían. Uno porque está en prisión preventiva y el otro porque está de viaje de estudios. Y entonces vamos a ver exactamente cómo se produce eso. Pero va a haber debates. Debe haber debates. Y yo aprovecho para pedir, y ya sé que no me corresponde, pero miren, empiezo por poner la venda antes de la herida. Respeto la ley, respeto el Estado de Derecho, al Tribunal Constitucional, a los tribunales de justicia, y al de la Rota no, porque no toca en este caso. Dicho esto, estamos en una democracia. Todos los poderes del Estado están sometidos a crítica. La única diferencia es que las resoluciones judiciales estamos comprometidos a acatarlas, pero no quiere decir necesariamente que las compartamos. Y yo dije, y vuelvo a decir, que medidas cautelares tan severas como las que se han producido en este caso, yo creo que son desproporcionadas e introducen una distorsión en la campaña. Yo solo espero de la justicia, pues eso, que sea justa y que nos permita, porque yo les quiero pedir esas responsabilidades, esas explicaciones a la cara. Y claro, a través de un plasma yo no sé cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, debates desde luego va a haber y espero que se puedan celebrar con las condiciones de normalidad más exquisitas. Ahora iremos a lo de la situación de algunos de los candidatos, pero ¿usted estaría dispuesto a ir a Bruselas a debatir con el señor Puigdemont? No. Les iba a hacer una broma inconveniente sobre ir detrás de los hombres, pero no. No, porque, mire, por ejemplo, es la última vez hasta el 21 que tengo previsto estar en Madrid, porque la campaña me retiene allí. Ya me gustaría para encontrarles y encontrar este ambiente y esta receptividad, pero no puedo. Entonces, yo no voy a ir a Bruselas. Un señor que decidió libremente ir allí, por las razones que tuviera, que algún día nos explicará, pero no. Lo ha dicho Xavier García Albiol, pero me parece que no ha conseguido todavía cita. Bueno, señor Iceta, el Supremo la pasada semana asumió la causa de la Audiencia Nacional, lo que abre, en fin, una cierta vía a un escarcelamiento de los que están ahora presos durante la campaña electoral. La pregunta es, ¿cómo cree que puede influir, si es que influye en la campaña, el escarcelamiento de los presos? Y, en línea con esto, un hipotético regreso de Puigdemont a España durante la campaña. Mire, no lo sé, pero no lo he querido decir para no abusar de su tiempo, pero yo lo que me comprometo, si soy presidente, es que la crónica política de Cataluña no será una crónica ni judicial ni de sucesos. Yo no estoy dispuesto a que las noticias que vienen de Cataluña solo tengan que ver con decisiones de tribunales de justicia, de la Fiscalía, de jueces de otros países. Por lo tanto, yo la verdad seguro que tendrán alguna influencia, no lo dudo, pero no nos corresponde. De hecho, los políticos, y me incluyo naturalmente, a veces tendemos en exceso
a hablar de decisiones que se escapan a nuestras competencias, ¿no? y a veces a presumir decisiones que todavía no se han tocado. Por lo tanto, yo no sé si va a tener impacto o no. Yo lo que sí digo es que a mí me gustaría tener los debates con todos. Eso sí que me atrevo a decirlo. Bueno, señor Iceta, pues vamos al día 21 y siguientes. Empezamos con el día 21. ¿Qué le están pareciendo las encuestas que están saliendo? Ayer mismo conocimos una de Metroscopia para el país en las que les da subida a ustedes, pero tampoco una subida, en fin, exagerada. Bueno, la semana anterior tuvimos una que nos daba una subida no exagerada, solo incrementábamos en el 50% el número de diputados, y no exagerada porque, como no es suficiente para lo que yo quiero. Mire, les voy a decir una cosa que se prestará, como casi todas las que digo, a interpretaciones varias, pero la tranquilidad de mejorar los resultados, los socialistas ya la tenemos. Pero es que no es ese nuestro objetivo. Yo, cuando me presenté como candidato a la presidencia hace 2 años, estábamos en una situación terrible, el Partido Socialista en Cataluña. Y, por lo tanto, casi diré, me presenté para salvar los muebles. Ahora me presento para llegar a presidente y, por lo tanto, todas las que veo me parecen poco. Entonces, lo que voy a intentar es, primero, no criticar mucho a los encuestadores, a pesar de que últimamente nos están distinguiendo por su acierto, sino, sobre todo, intentar unir el máximo de votos posibles a lo que yo considero que en estos momentos es la única propuesta factible de acuerdos transversales que nos permitan abandonar ese rumbo de colisión y tomar un rumbo de progreso. Y, por lo tanto, las miro un poco al bies. Y en algunas aprecio intereses políticos, que suele pasar también cuando se hacen encuestas y cuando se ponen titulares. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Elsa García de Blas, del País, dice que el 60% de los votantes del Partido Socialista de Cataluña quieren un acuerdo con Partido Popular y Ciudadanos, según una encuesta de Metroscopia que publica hoy este periódico, que publica El País. Y le pregunta que si se dieran los números, ¿impediría el PSC este acuerdo de gobierno en todo caso? No, el PSC lo que va a proponer es un acuerdo de gobierno mucho mejor, que es el que yo presida. Y yo creo que de esa encuesta debe salir que el 100% de los votantes de Ciudadanos quieren un acuerdo con el PSC. Y como el 100% es más que el 60%, muchos más quieren un acuerdo con el PSC. Por lo tanto, no. Yo ya sé que estamos, y en la política, y es legítimo, con un interés y algunos cazando la piel del oso antes de tenerlo. Yo no he visto ninguna encuesta todavía que la suma del PP, Ciudadanos y PSC dé mayoría. No he visto ninguna. Me gustaría, no digo que no, pero no la he visto. Y, por lo tanto, yo les diré, yo encuentro legítimo, todos los partidos vamos a las elecciones a ganar, pero algunos piensan que ganando ellos se resuelve el problema. Yo en esto soy un poco más prudente. Y es una de mis discrepancias con la gente del PP y de Ciudadanos, porque ellos dicen, estamos en contra de la independencia. Y yo digo, yo también. Pero ¿y qué más? ¿Pensamos solo que estando en contra de la independencia o ganando un voto más que los que están a favor vamos a resolver el problema? ¿De verdad? ¿Con la que ha caído? Después de ver el peso importantísimo que la reivindicación independentista, el apoyo que ha concitado. Y, por lo tanto, yo creo que tenemos que dar un paso adelante. A mí me gustará infinito conocer las propuestas de todos los partidos. Por lo que sé, solo el mío ha presentado programa. No dudo que los demás lo acaben teniendo, pero me gustará porque eso es lo que nos permitirá, entre otras cosas, establecer la proximidad con otras fuerzas políticas. Y luego también hay que tener un cierto respeto, por no decir todo, a la voluntad de los ciudadanos que se expresa el día de las elecciones votando. Yo lo que voy a esperar es esto. Lo que sí que les he dicho, porque los veo muy inquietos, con los votos que recoja mi candidatura no va a salir investido ningún candidato independentista. Por lo tanto, que no se preocupen. He visto ya algún candidato que va muy lejos y ya habla de repetición de elecciones. También quiero decir, de lo que de mí dependa, no habrá repetición de elecciones. Porque ya está bien. Después de lo que hemos tenido, después de lo que ha llovido, que ahora les tengamos que decir a los ciudadanos, lo que habéis votado no nos acaba de gustar. Afinar un poco más a ver si. Yo creo que la responsabilidad de los políticos es traducir el resultado electoral en una fórmula de gobierno lo más estable posible. Y eso es una función, porque es que si no pronto no haremos falta y sería muy triste.
Ha habido quien ha llevado en Cataluña la política a la calle. Es otro horror. Yo la quiero volver a meter en las instituciones, para variar. Pero entonces, vamos a ver, señor Iceta, por precisar, imaginemos, vamos a ponernos en la hipótesis de que dan los números para un gobierno constitucionalista en Cataluña y que la candidata más votada de ese tripartito sería Inés Arrimada. ¿Usted lo impediría o lo favorecería? No, yo le diría que me vote a mí, que por cierto ya han dicho que están dispuestos, o sea que me parece muy bien y lo agradezco sinceramente. Yo me pongo en una tesitura distinta. El PSC saca un resultado espectacular, es el partido que más crece y el que más posibilidades tiene de tejer complicidades y alianzas en el Parlamento. Y resulta que hay un consenso muy mayoritario que el mejor presidente posible se llama Miquel Iceta. Estas son las cosas que yo imagino. Y yo estoy en esa. Yo ya sé que otros se quieren poner en otra, pero es que no tienen otro argumento en la campaña esta, que es muy triste. Es muy triste. Yo les sugeriría que al menos los primeros días hagan como si tienen algo que proponer. Luego ya veremos. Pero, por favor, la verdad, yo creo que si debo hacer caso de las cosas que dicen algunos, se están tomando esto menos en serio de lo que debieran. Pero entonces, señor Iceta, por lo que le escucho, el único presidente constitucionalista que puede haber en Cataluña es usted. Eso creo yo. Ya sé que es un poco presuntuoso, pero eso creo yo. Pero de todas maneras estoy dispuesto a contemplar otras posibilidades. Yo no digo que no, pero teniendo una tan buena, ¿por qué vamos a...? Yo, la verdad, se lo digo así. Algunos pretenden que yo diga, no, haría presidente o presidenta a fulanito o a menganita, para que le vote la gente directamente a él. Pero bueno, que es que yo llevo mucho tiempo en esto, ¿eh? Otros igual acaban de llegar, pero yo no. Y por lo tanto, yo les pido, en esto seamos un poco más respetuosos con la gente, con los proyectos de los partidos. Y ahora me dicen que ya no es exactamente así, pero yo me había aprendido un dicho de la universidad, que me encontraba siempre muy gracioso, que era: catedrático es quien de 5 votos tiene 3. Y por lo tanto, presidente de la Generalitat será quien obtenga una mayoría en el Parlamento. Y yo creo que estoy en mejores condiciones de tener esa mayoría que otros. Pero, en fin, lo veremos. Bueno, pues dos últimas cosas sobre pactos que ya veo que no le vamos a sacar mucho más. ¿Me ha sacado un montón? Bueno, sí, no está mal. De momento no vamos mal, señor Iceta. La penúltima la plantea Carmelo Encinas, de 20 minutos, y vamos por el otro lado, por el lado independentista, y le pregunta que si su veto a un candidato independentista, su veto actual, que si terminaría si hay un compromiso de renuncia a cualquier vía unilateral. Vamos a ver. A mí la palabra veto no me gusta. Porque yo no he venido, si estoy diciendo que la política catalana se tiene que definir en torno a acuerdos, veto no es bonito. Pero desde luego yo no voy a hacer presidente a un independentista. Me parece lógico. Yo creo que ni siquiera me lo van a pedir, ¿eh? A los periodistas igual sí, pero yo no veo a ningún independentista diciendo: oye, Miquel, ¿por qué no nos echas una mano? Después de lo que han sido estos 2 años de combate político y parlamentario, de advertencia sobre el desastre que se avecinaba y, por desgracia, del acierto con el que tuve al señalar el desastre que se avecinaba. Por lo tanto, yo no voy a hacer... Y además le diré, las elecciones en democracia sirven, entre otras cosas, para sancionar la ejecutoria del gobierno saliente. Si alguien no merece seguir, son los que han estado. Vamos a apoyarles ahora para que, digamos, en segunda derivada y por una carambola sigan gobernando los que han dividido el país, han empobrecido su economía, han dejado por tierra nuestra imagen. Es que, la verdad, yo ya comprendo. Y por lo tanto, pero como veo que aquí es muy necesario, ningún voto que yo recoja servirá para hacer un independentista presidente. Lo digo porque dicen, no, es que no es muy claro. Y yo a veces he pensado que igual mi castellano se ha adormecido un poco. Habla usted un castellano perfecto, señor Iceta. Terminamos con este asunto. Plantea Juanma Romero, del Confidencial, dice que anoche mismo, en el objetivo de La Sexta, efectivamente usted defendía la posibilidad de gobernar solo, y le pregunta que si no condicionaría eso, si no conduciría, eso a una mayor inestabilidad y sería muy difícil de gestionar. Pues mire, no lo sé, pero yo le he de decir, yo me acuerdo cuando Pedro Sánchez decía que uno de sus modelos favoritos de gobierno es el que se había producido en Portugal. En Portugal, como ustedes saben, gobierna el Partido Socialista en solitario después de haber alcanzado un acuerdo de investidura con el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Esquerda.
Por cierto, los que seguimos un poco la política portuguesa nos llegan a decir antes de esas elecciones que un acuerdo de estas características se produce y no nos lo creemos, ¿no? Y luego que se ha visto que hay más estabilidad de la que nadie hubiera podido pensar, una mejor, con perdón de la expresión, performance económica de la que nadie hubiera podido pensar. Por lo tanto, yo lo que digo es, si hacemos un gobierno basado en los pesos y las medidas, a ti te tocan 3, tú 4, 5 y un independiente que lo pones tú, pero yo no te lo veto, ¿no? Este tipo de juego, igual en vez de un gobierno hacemos un sudoku. Y igual luego no nos funciona. Yo lo que digo es que una de las posibilidades, que desde luego yo no descarto, es la de ir al Parlamento, obtener el apoyo para una investidura y luego estar dispuestos a lo que en una democracia parlamentaria siempre hay que estar dispuesto, y es a que los grandes acuerdos y la negociación sobre las leyes se produzcan en sede parlamentaria. ¿Por qué no? Y además también les digo, yo ejerceré la presidencia de forma muy distinta a la que se ha ejercido hasta ahora, porque si nuestro problema es de división interna, si nuestro problema es de debilidad económica, nuestro problema es de reputación, de imagen, yo me voy a dedicar fundamentalmente a eso. Yo voy a necesitar un conseller en cap o una consellera en cap capaz de gestionar el día a día del Gobierno, y yo me voy a dedicar, me van a ver ustedes mucho más por Madrid si soy presidente de lo que me han visto hasta ahora. Voy a tener que ir mucho a Bruselas y a otras capitales europeas y también a Pekín de vez en cuando, porque realmente el daño que se ha hecho a la imagen de Cataluña y, por ende, de España, requiere un esfuerzo muy específico para reparar eso. Y, por lo tanto, nuestro esquema de gobierno se ha de ajustar a esas necesidades, ¿no? Entonces, la verdad es que tengo amigos que me dicen, ostras, parece que lo tengas todo muy pensado y estás… No, yo digo que en la cabeza uno empieza a darle vueltas a cosas. Lo primero que hay que conseguir es una investidura. Y en una investidura uno tiene que tener o mayoría absoluta o más votos positivos que negativos. Por cierto, las abstenciones también cuentan, particularmente en segunda. Pero, en fin, lo digo por si a alguien se le ha olvidado. Y entonces hay que ir viendo cómo se pueden hacer las cosas. Ahora, a mí lo que me gustaría es que durante la campaña pudiéramos contrastar propuestas. Incluso, pues cada partido tuviera al menos una o media propuesta. Nosotros tenemos demasiadas, quizá. ¿Tiene ya, señor Iceta, en la cabeza quién sería su conseller en cap o su consellera en cap? No, porque es una decisión muy complicada y es así que convendría asociar a la decisión a aquellos que se comprometan a la investidura. Yo, cuando les digo que quiero acordar, lo digo de verdad. Y lo hemos querido demostrar incluso antes de las elecciones, haciendo ese pacto político del que les hablaba. Y yo, cuando a veces me quiero venir arriba, pues me hago a mí mismo una frase. ¿Quién era capaz de meter en una misma lista a Ramón Espadaler y a Carlos Jiménez Villarejo? Miquel Iceta. Y, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es lo que sé hacer, y es poner a gente de acuerdo para poner en marcha un país. Un país que ha caído su reputación, que está hoy más débil, que está hoy más roto. Y, por lo tanto, yo voy a situar esas prioridades. Y les he dicho, lo sacrificaré todo a eso. Y todo, desde luego, y en primer lugar, lo que pueda tener de vanidad o de protagonismo el mío, porque eso es lo menos importante. Por lo tanto, en fin, me pueden sacar más cosas, pero no sé si hay más. Bueno, pues nos quedan 3 minutos. He dicho que no quería pasarme, pero quiero que hablemos un poquito de financiación autonómica, señor Iceta, porque tiene mucha relación con lo que vaya a ocurrir a partir del 21 de diciembre. Y antes de nada me gustaría, porque también tiene relación, preguntarle por su posición respecto a esta polémica que se genera con el cupo vasco. Mire, yo, que soy medio vasco, también lo he dicho porque Iceta no es de Lampurdá, contra lo que algunos piensan, Iceta es de Bilbao. Creo que se está siendo a veces un poco injusto. Por lo siguiente, el problema hoy del debate que hemos tenido ahora sobre la renovación del cupo no tiene que ver con el cupo. Tiene que ver con que desde el 1 de enero de 2014 debería estar vigente el nuevo sistema de financiación. Y entonces, legítimamente, muchas comunidades, y por no hablar de los ayuntamientos, que también tendríamos que hablar y mucho, dicen, oiga usted, parece que solo haya prisa por resolver lo del cupo, mientras que nosotros acumulamos un retraso mucho mayor. Ahora, en eso no tiene culpa el Gobierno de Euskadi. De eso es responsable el Gobierno de España,
que es verdad que tiene una rara habilidad de derivar sus responsabilidades a otros. Y yo, por lo tanto, al margen de la discusión que podamos tener sobre el cupo, y es bueno que sea sobre el cupo y no sobre el concierto, porque el concierto está en la Constitución, y yo además en eso soy un poco de cultura anglosajona. Las cosas que funcionan no las arregles, arreglas la que no. Pero en este caso yo creo que ese run que se ha ido levantando tiene mucho más que ver con el retraso de la financiación autonómica. Y en esto, por desgracia, los catalanes podemos hablar poco, porque el Gobierno de Cataluña, por no hacer, ni siquiera designó un experto para la comisión de expertos que ha empezado a explorar la nueva financiación. O sea que el Gobierno de Cataluña se dedicó a coleccionar agravios, a evitar la solución de problemas pequeños o grandes, para así parecer que justificaba más el proyecto independentista, con lo cual yo creo que han hecho un pésimo servicio al país también en esto. Se lo planteaba, señor Iceta, porque obviamente cualquier mejora de la financiación de Cataluña entiendo que en su posición tiene que ir dentro del sistema general de financiación autonómica. La pregunta es, usted propone dentro de ese pacto fiscal mantener la ordinalidad, pero ¿es posible mantener la ordinalidad de Cataluña sin poner en riesgo la financiación del sistema general? Ahora le diré una cosa, me dicen que sí. Y es verdad que la financiación autonómica es un tema de estudio muy controvertido, pero también que tiene una complejidad técnica. Siempre nos hemos dado, cuando tenemos que renovar la financiación, 5 años de vigencia que permiten precisamente la modulación en el tiempo de los objetivos. Yo nunca creo en avances que se producen de un día para otro. Y, por lo tanto, yo me acuerdo que incluso Artur Mas llegó a decir una vez: yo quiero un modelo con el que esté de acuerdo, aunque en el primer año no tenga ni un euro más para mí. Si lo dijo él cuando decía cosas sensatas, ¿por qué no lo voy a repetir yo? Y también le voy a decir otra cosa. Tenemos muchas leyes en nuestro país, pero hay una especialmente relevante, que es la LOFCA. Es la única que yo conozca, y José Enrique igual me matiza, que en su propio texto dice que su aplicación se modulará según lo dispuesto en los Estatutos de Autonomía de Cataluña. La única ley que tiene este precepto literal incorporado en ella. Por lo tanto, nosotros no hacemos cuestión de que haya un régimen común, pero, por ejemplo, si en Cataluña se decidiese, como se decidió a través del Estatuto, establecer un consorcio tributario, pues eso no obligaría a todo el mundo a dotarse del mismo esquema de organización de la recaudación fiscal. Por lo tanto, el hecho de que haya un régimen común no impide que pueda haber tratamientos específicos, diferenciales, digo, siempre sin privilegio alguno. Entre otras cosas, porque este sin privilegio alguno lo establece la Constitución, que nunca, siempre me lío, no sé si es el 132 o el 138, pero en fin, lo encontrarán ustedes allí. Por lo tanto, nosotros en esto no tenemos ninguna manía. Nosotros queremos un sistema que siga siendo solidario, porque a Cataluña no le interesa que al resto de España le vaya mal o peor, le interesa que le vaya mejor. Y si nuestro esfuerzo solidario puede favorecer el desarrollo de otras zonas de España, bendito sea o bienvenido sea. Y, por lo tanto, ahí no nos van a encontrar. Ahora, dificultades va a haberlas. Porque, ¿qué pasa cuando se inicia un proceso de negociación de la financiación? Como todo el mundo sabe que más o menos ha de ser de suma cero, si alguien gana y yo pierdo, no me interesa. ¿Qué hemos hecho hasta ahora normalmente? Que es que el Estado ha añadido dinero de forma que nadie pierda en su status quo. Bueno, seguramente habrá que operar así, pero yo creo que merecería la pena darle una vuelta entera. Porque además hemos tenido estos años, yo creo, decisiones equivocadas en la regla de gasto. A los ayuntamientos que han resultado ser la administración más austera y más rigurosa en la utilización de los recursos, son a los que se les ha atornillado más. Y precisamente algunos tendrían un margen de maniobra superior al que la ley les permite, y solo faltaba encima la RSAL, esta famosa, que también limitó su papel, ¿no? Cuando resulta que los ayuntamientos al final son imprescindibles en muchos servicios que no les son propios, pero que al final los acaban prestando. Por lo tanto, hay que darle una vuelta a esto, pero hay que empezar. Y aquí viene, y vuelvo donde empecé,
la crítica al Gobierno, que sabiendo que el 1 de enero de 2014 tenía que haber entrado en vigor una nueva financiación, pues estamos a finales del 2017 y seguimos donde estábamos. Eso es lo que ha levantado quizá mayor nivel de críticas al acuerdo sobre el cupo, pero ya digo, si es por esto, las críticas desde luego son injustas. Bueno, señor Iceta, nos hemos pasado unos minutos, pero ha merecido la pena. Un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.